Buen día a todos, muchísimas gracias a la Cámara Marítima por la oportunidad que me brindan, a la UMIP por organizar este foro interesante. Yo quisiera, antes de entrar en materia, que la iniciativa de educación es la que forma parte de los cambios neurálgicos de cualquier sociedad, de cualquier país y de cualquier negocio a nivel mundial. Y la Cámara Marítima con este detalle, con este inicio, tiene mi gran admiración y felicitaciones a Nicolás. La verdad que estos son los temas que toman las diferencias en las actitudes y la doctrina, educación y comportamiento que la sociedad necesita, y son los que dan los cambios necesarios. Estos aportes son los que dignifican un negocio, y mucho más teniendo en cuenta que hablamos de nuestro planeta, ¿no? Como nos dio la licenciada anterior. ¿Ok? Paso a presentar el panel, el lujoso panel que voy a tener hoy, a ver si están listos y preparados para la tarea. Normalmente no me… Oye, no se queda quieto Ok, llamamos al Alexis Rodríguez Almanza, posee estudios en superiores en Derecho Marítimo, Administración Marítima, Portuaria, Gestión Ambiental en Puertos y Carbono y Neutral, y una maestría en MBA en INCAE, Business School, y un posgrado en Energía Marítima, Eficiencia de la Universidad Marítima Mundial, y labora actualmente como jefe de cumplimiento de la Autoridad Marítima de Panamá, profesor de eficiencia en las operaciones marítimas y especialista de protección ambiente de la ACP. Por favor, un abrazo, un saludo y aplauso, pero abrazo no, todavía no, al final. Sufriendo, ahora sí. Segundo, Demóstenes Sánchez Torres, ingeniero en ciencias náuticas con título de capitán sin límites con un posgrado en docencia superior, una maestría en gestión portuaria y transporte intermodal de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España, la Universidad Marítima Internacional de Panamá. El ingeniero Sánchez posee amplia experiencia en el sector marítimo, ha fungido como gerente de empresas de servicios marítimos en el sector privado, inspector de buques, investigador de accidentes marítimos, auditor de calidad y gestión de seguridad y también perito náutico del Tribunal Marítimo de Panamá. Adelante, por favor. Aplausos. Leonor Gómez, magíster en Administración con énfasis en finanzas, cuenta con más de 20 años en el sector de finanzas, publicidad, mercadeo y en la actualidad se desempeña como directora de gestión estratégica de la Secretaría Nacional de Energía. Bienvenida. Adelante. Y por último, Annette Peterson, egresada de la Escuela Náutica de Panamá, está en su alma mater. Cuenta con una maestría en gerencia de empresas marítimas con especialización en negocio y operación en búnker. Actualmente cursa en vía y ciencias eficiencia energética de la operación marítima de la Universidad Marítima Internacional de Panamá. 10 años de experiencia en el sector marítimo, responsable de calidad, seguridad, salud y medio ambiente en la flota que opera con VT Shipping International, especialista en desarrollo, implementación y ejecución del sistema de gestión de seguridad, aseguramiento del programa voluntario del Foro Internacional en Compañías Petroleras para el reporte de inspecciones de buques, de tanques y compañía. Adelante, bienvenida. Conocida también. Ok, antes de empezar, yo quisiera versar a las personas que digan que el negocio marítimo rige las reglas el 1 de enero del 2020. No, señores. El tema ambiental en el negocio marítimo empezó en el año 2000, hace 20 años. Y hoy doctrina que venimos a implementar por primera vez en Panamá algo, por eso es mi admiración, que esto debimos verlo hace mucho tiempo. Toda la maquinaria marítima en el año 2000 fue modificada para empezar a cumplir con los requerimientos, y las reducciones de azufre no se dan en el 1 de enero del 2020, vinieron progresivamente en estos últimos 20 años, reduciéndose parcialmente hasta llegar al grado mínimo hoy en día. Entonces, no pensemos que hoy empezamos con una prevención. Yo creo que hay que tomar historia en este detalle, hay que resaltar la preocupación que tiene la organización marítima. Ok, voy a empezar con la licenciada, permítame, aquí están las preguntas, perdonen los papeles. Leonor Gómez, porque pues como
directora de Energía, ¿no? ¿Tiene la Secretaría de Energía? Ok. En la Secretaría de Energía, tomemos el inicio. La reglamentación IMO 2020 está trabajando el negocio del combustible, pero el negocio del combustible, nosotros no somos países productor, lo recibimos. Entonces, la reglamentación marca que existe una trazabilidad de ese combustible, desde que se genera, lo que los almacenan, lo que los distribuyen y el uso. Y voy a que nos dé una pequeña doctrina al respecto de cómo Panamá tiene ese control, ese acceso, esa trazabilidad del cumplimiento del combustible con los requerimientos del contenido de azufre. No sé, micrófono por acá, o tengo que darle este. Aló. Bueno, ante todo, queremos darle gracias por esta invitación a la Cámara Marítima, a la Universidad Marítima. A nombre de la Secretaría Nacional de Energía, deseamos participar y sobre todo colaborar con el tema de la información, de todo lo que podamos generar de parte de la Secretaría. Bien, es importante determinar que bajo el artículo 3 de la Ley 8 del 1987, que luego fue en la Ley 39 del 2007 y en la Ley 43 del 2011, donde se modifica, hacen las modificaciones, puesto que el tema de hidrocarburos lo manejaba antes el Ministerio de Comercio, ahí estaba la Dirección de Hidrocarburos, luego pasa a la Secretaría Nacional de Energía. Allí nosotros, pues la Secretaría se le da quien es la encargada de regular, fiscalizar todo lo que son las importaciones, las exportaciones, el mercadeo, la refinación, el transporte, la comercialización, el almacenamiento, todos los productos derivados del petróleo crudo, sus derivados y también todos los productos en sí, tipos de combustibles como los biocombustibles. También estamos reglamentados en el decreto 36 del 17 de septiembre del 2003, donde específicamente pone a la Secretaría Nacional de Energía como el ente rector de todo lo que es el tema de los derivados de petróleo. En el artículo 3, numeral 18, es allí donde se establecen los permisos de proveer combustibles a todas las naves que transitan en el canal y son los permisos a las barcazas. ¿Cómo funciona? Y es importante determinar el mercado interno. Nosotros tenemos 11 zonas libres de combustibles, en las cuales, según hasta el día de hoy, 5 zonas libres en estos momentos están manejando el búnker bajo de azufre, que nos han dado esa estadística, y eso ellos los proveen a todas las naves que de una u otra forma transitan por nuestras aguas a través de barcazas. Entonces, ya aunado a eso, ellos cuando entran a las zonas libres, existen unos inspectores que miden el volumen y en algunos casos la calidad, porque la calidad, según nuestro decreto, solamente la exigimos para el mercado que importa, solamente hacia nuestro país. Entonces, eso es bien importante porque la Secretaría de Energía, en el tema del búnker, nosotros pues tenemos cierta limitante porque ya después de allí pues pasa entonces a la AMP, quien es la que hace todo el seguimiento con los inspectores dentro. Ok, me queda nada más una pregunta de los controles que mantiene la Secretaría de Energía con respecto al contenido, ¿los llevan a cabo ustedes o son entes particulares? Es importante que, como lo dije hace un momento, solamente la Secretaría de Energía exige el control de calidad para lo que entra al país. Lo que entra a la zona libre que se comercializa, se revende, se reexporta, pues ya es de cada zona que haga su control de calidad. Nosotros una de las cosas, en el mes de septiembre tuvimos unas mesas de diálogo y una de las cosas que surgió es poder poner un control de calidad para poder como país nosotros
tengamos ese buen visto de que todo lo que se vende en todas nuestras zonas libres pues tiene esa calidad que exige, y eso a su vez, que ya hemos tenido conversación con la AMP, ayuda mucho al tema del control de calidad. Ok, gracias, licenciada. Un tema que es importante resaltar, que nuestra posición geográfica pues es la estación de gasolina o la estación de combustible de los barcos que se van a Europa o que van a China en su largo camino. Por lo tanto, Panamá sigue siendo uno de los puntos de abastecimiento de combustible de la mayoría de las embarcaciones que pues transitan por el canal y todo lo demás. Es uno de los servicios que está aunado a nuestra posición. Y voy con el ingeniero Alexis Rodríguez Almanza, ¿ok? Ciertamente la graduación de los tipos de combustible son dos, ¿verdad? Hay unas áreas definidas en el anexo de Marpol 6, que es el área ECA. Nosotros no somos área ECA, y es una de mis preguntas que va a ir. El resto del mundo es área ECA. Las áreas ECA están claramente definidas, que son Estados Unidos, el Mar Báltico, otras partes de Europa. Y voy a la pregunta, ¿sería conveniente para Panamá convertirse en área ECA? El área ECA en donde el contenido de sulfuro, normalmente las embarcaciones están en el punto 50, el resto del mundo, y las áreas ECA es el punto 10 de contenido de azufre. ¿Qué me comenta al respecto, ingeniero? Sí, buenas tardes. El tema del ECA fue una perspectiva que se analizó hace varios años. Justamente la decisión, como bien lo mencionó, de cambiar de 3.5 a 0.5 se tomó en el año 2018, porque inicialmente había dos opciones, que era el 2020 o el 2025. Justamente en su momento el tema del ECA se analizó porque había una situación específica con relación a las regulaciones que tiene el Canal de Panamá. El Canal de Panamá tiene unas regulaciones particulares en cuanto a los tránsitos con el uso de combustible destilado o otras opciones que están definidas en lo que es el Notice to Shipping 01 de cada año. Y nosotros realizamos el análisis de la factibilidad que era realizar o no Panamá como un ECA justamente con lo que era la autoridad marítima. Sin embargo, al entrar en vigor la nueva resolución el 1 de enero del 2020, nosotros consideramos que no es necesario en este momento convertirnos en un ECA como país, y lo explico de esta manera. Justamente estamos en una fase de adaptación en el tipo de combustible que existe. Conocemos en la actualidad el punto 1, que es el Ultra Low Sulfur Fuel Oil, tenemos el MGO o el MDO, que es el destilado, y entró en el mercado un nuevo combustible, que es el Very Low Sulfur Fuel Oil, que es el punto 5. ¿Qué pasa con este combustible? Este combustible es una mezcla entre el heavy fuel, que tenía 3.5, y otros tipos de combustible. En este momento hay una discusión muy grande en la Organización Marítima, que justamente va a ser del 16 al 21 de febrero, en cuanto a que estos combustibles específicos, llámese el Very Low Sulfur Fuel Oil, que es el para cumplir con el punto 5, tienen unos porcentajes de benceno y de carbono adicional por las mezclas, porque las mezclas solamente están basadas en porcentaje de azufre. Entonces, en este momento no es factible, porque justamente el mercado se está adaptando a preparar sus barcazas a Very Low Sulfur Fuel Oil. Cuando explico esto es porque si yo tengo una barcaza dedicada con tanques a heavy fuel y yo le inyecto Very Low Sulfur Fuel Oil, yo estoy dispuesto o tengo el riesgo de contaminarlo. Si yo en esa barcaza, en ese tanque tengo diésel y le coloco Very Low Sulfur Fuel Oil, los puedo contaminar. Entonces justamente todo el mundo está en una adaptación, y yo vería factible en muchas regiones específicas quizás analizar esto en el año 22, 23, que es cuando se proyecta que el mercado del combustible se estabilice. Porque cuando vamos a la parte ambiental, que es el objetivo de este foro, los análisis entre un punto 1 y el punto 5 específicamente en materia de azufre y material particulado, que es el objetivo de la norma, bajan aproximadamente 80 a 85%. Por ende, ¿cuál sería el beneficio adicional? Estamos hablando en otros gases que no están regulados en el sector marítimo. Por ende, hay que esperar un poco.
Ok, nos queda claro ciertamente que hay que aunar a este punto el efecto en la operación de las embarcaciones. Si las máquinas de todas las embarcaciones, que lo sabemos, como dijimos, han sido 20 años de modificaciones en las maquinarias de las embarcaciones y aún existen embarcaciones que tienen mucho más de 20 años, lógicamente con sistemas de propulsión que aún se han venido adaptando poco a poco a la cantidad de combustible. Bueno, al ingeniero Sánchez, hablamos de los porcentajes, pero también tenemos que ver qué opciones hay en el mercado. Esto a nivel mundial no solo se ha tornado, vamos a bajarle el azufre al contenido del combustible, sino que se han generado opciones de mercado. Ya hay embarcaciones propulsadas por, al igual que, no sé si recuerdan, en un momento en Panamá empezó a entrar el tema del gas licuado, el NRG, en los carros y todo lo demás, pues en las embarcaciones también ha habido esas modificaciones y han habido residuales mezclados, combustibles mezclados. ¿Podría Panamá tomar esa opción también para poder distribuir eso o aplicarlo? Porque bueno, nuestra flota no es a nivel local tan grande como para contaminar o crear un ambiente de alta contaminación, pero sí de las embarcaciones que se le pueden ofrecer. ¿Tendrá Panamá mercado para ofrecer esa diversidad de opciones en la distribución de búnker? Bueno, buenas tardes. Dentro del diagnóstico de lo que nosotros hemos podido ver en estos aproximadamente 6 meses de esta nueva administración, fue parte el evaluar y el analizar cómo estaba el análisis de nuestra flota en cuanto a cumplimiento. Sí, dentro de lo que es la Dirección de Marina Mercante están los comités técnicos en la cual sí, la alternativa que tenía para el cumplimiento de la norma era utilizar combustible bajo en azufre o ir hacia la opción de un equipo alternativo o equivalente, que son los famosos scrubbers, o el utilizar los combustibles limpios o un combustible alternativo. Cuando hablamos entonces de los combustibles alternativos, entra lo que es el gas natural licuado o LNG, en la cual, como es un tipo de equivalencia, tiene que pasar por un comité técnico de la Autoridad Marítima de Panamá, en la cual se analizan los criterios técnicos, los criterios específicos, y entonces se aprueba y también tiene que elevarse y notificarse a la Organización Marítima Internacional lo que es el módulo de GISIS en cuanto a anexo 6. Dentro de la flota ya nosotros tenemos buques que son propulsados con LNG, tenemos buques que son propulsados con metanol y ya hay estudios que se han estado, ya estamos solicitando participación con respecto a utilizar amonia como un combustible alternativo. Es parte de eso las gestiones que ha estado haciendo esta nueva administración de esa manera integrada junto con la Autoridad del Canal de Panamá, la Secretaría de Energía, los gremios, las asociaciones, la Cámara Marítima principalmente, con respecto al tema del cumplimiento de la norma en lo que es su regla 18, calidad, disponibilidad. Eso es parte de la misión de un ente como lo que es la Autoridad Marítima de Panamá. Y dentro de esos, casualmente la próxima semana tenemos una reunión con el Comité de Bunkering de la Cámara Marítima de Panamá, porque sí, ya hay buques que están transitando el canal o que están viniendo a nuestros puertos que están utilizando otros tipos de combustibles como los que ya he mencionado. Entonces sí es importante el ir impulsando y promoviendo e incentivando estos nuevos mercados dentro de lo que son nuestras bahías, ya no solamente el dar el tradicional suministro de combustible de marine diesel oil o el de bunker, sino también, ¿por qué no?, el de gas natural licuado, ya como a nivel mundial hay en algunos países ya que se está dando el gas natural licuado en barcazas.
Me quedo con ese tradicional servicio, y una de las cualidades o factor común que he percibido a través de la región latinoamericana, he tenido la oportunidad de visitar diferentes países de la región. Una de las carencias típicas es el conocimiento, el manejo, y son estos foros los que de una u otra manera detonan esa necesidad, ¿verdad?, de aprender. Y quiero ahondar en el punto en que si la Autoridad Marítima, la Secretaría de Energía, las universidades, las empresas tienen la capacitación, están preparando a su gente en el reconocimiento de esta entidad, tiene la Autoridad Marítima poder las herramientas para poder detectar si se está cumpliendo o no con a nivel, porque la reglamentación de Marpol les exige a las embarcaciones el control del punto de revisión. Entonces, quisiera saber si la Autoridad Marítima o la Secretaría de Energía tiene el plan de capacitación. Bueno, ya debería haberlo hecho porque ya estamos corriendo, ¿no? Pero no sé qué tan lejos hemos estado en este rubro. Sí, como primera fase en lo que fue la implementación IMO 2020, la nueva administración, en base a esa radiografía que se da a ver cómo estaba el estatus de las diferentes direcciones que iban a estar involucradas en la implementación, primero se comenzó a lo que fue la generalización y interpretación de la norma. Los diferentes departamentos, departamento de cumplimiento, navegación, Estado Rector de Puerto y Segumar, que son los departamentos que se encargan de dar la respuesta primeramente con respecto al soporte técnico que requiere la flota, esa solución, esa respuesta técnica que tú como Estado de abanderamiento tienes que responderle a tus clientes, principalmente en ese punto. Y de ahí entonces, junto con la autoridad del canal, nosotros pudimos realizar algunas giras a bordo de los buques, estos con nueva tecnología, ejemplo en el caso de Scrubbers. Nosotros pudimos, desde lo que fue el mes de agosto, septiembre, poder setear cuántos buques con estas nuevas tecnologías iban a estar pasando por el canal o a nuestro puerto y poder visitarlo. Además, también organizamos diferentes talleres en los cuales participaron junto con Warcila, nuevamente talleres de eficiencia energética, sociedades clasificadoras, para ver cuáles eran los lineamientos de la bandera, las directrices en cuanto a la implementación, porque sí, Panamá responsable a la hora de adoptar el convenio, a la hora de las enmiendas tácitas, pero también es la responsabilidad de Estado de preparar a tu equipo de trabajo para velar de que tu flota esté en óptimas condiciones, pero también que los buques que arriben a tu puerto puedan, tus inspectores de Estado Rector de Puerto, el verificar el cumplimiento. Y en base a eso pudimos generar directrices, pudimos generar marine notice, circulares, resoluciones y seguimos, porque realmente ya entró en vigor el 1 de enero, pero ahora estamos en la fase entonces de verificación y cumplimiento. Ok, Anet, Marpol Anexo 6 también considera la guía de la implementación y entiende que hay un proceso para ello. Y exhorta a los que proveen el combustible, ¿verdad?, la buena práctica, el manejo. ¿Tienen ustedes o representantes de las compañías, tú que trabajas en BT Shipping, algún control sobre esos proveedores? ¿Cómo se llegan a Panamá? Porque Panamá, como lo mencioné anteriormente, no somos… no tenemos ni un combustible, creo que todavía no se ha descubierto ni una gota, y todo lo recibimos del extranjero. ¿Cómo esos proveedores los verifican ustedes en sitio o cuando se recibe, o qué proceso existe para el manejo del mismo? Bueno, primero, las gracias. Para mí es un placer poder estar en la universidad, en mi casa, que es la Escuela Náutica. La verdad que en el caso del operador, de los que estamos acá representando
la entrega del combustible, como bien mencionaban acá en Secretaría de Energía, ellos velan por lo que se comercializa adentro, pero no lo que viene importado, lo que nosotros como operadores de barcaza estamos comercializando. Allí nosotros dependemos más de la petrolera y no por el cambio, el IMO 2020. Realmente la petrolera es quien se encarga de traer el producto, de almacenar el producto donde tenga sus granjas de tanques y garantizar que su cliente, porque nosotros funcionamos más bien como un intermediario, somos una estación de gasolina flotante donde nosotros simplemente damos el servicio de tomar el producto desde la terminal hasta el buque que está requiriendo, tiene la nominación o el servicio final. Servimos de intermediarios, pero es más bien la petrolera la que debe garantizar que el producto venga bajo el spec que ellos están vendiendo. Y en eso puedo recalcar que Panamá se ha preparado no en enero del 2020. Panamá desde el año pasado está recibiendo embarques de producto bajo el spec, manteniendo producto con heavy fuel, teniendo marine diesel, marine gas oil. Realmente en esos rubros estamos cubiertos. La demanda se está satisfaciendo porque podemos brindarlo en ambas costas, o sea, tanto en el litoral pacífico como en el Atlántico podemos proveer del producto. Para alternativos, como explicaba el capitán Demóstenes, eso sería muy interesante que pudiéramos explorar esos nuevos mercados. Ciertamente Panamá, a ver. Ahondar un poquito y para conocer cómo es la temática. Nosotros, las zonas libres solamente son las que alquilan los tanques. Realmente los que comercializan son los que tienen licencia tipo A, que estos por lo general están en otros países y son los que van y contactan a las petroleras y traen a través de esas licencias, hacen la comercialización, llaman a las barcazas, las barcazas hacen el suministro. Y lo importante es que no solamente es la petrolera, es también aquellos usuarios que de una u otra forma tienen el contacto a nivel mundial, tienen esa perspectiva de poder traer esa necesidad, esa demanda que requiere el mercado, y creemos que nosotros como la Secretaría hay un detalle que ahorita casualmente con esas mesas que hicimos y que es también importante para la autoridad marítima, es nosotros poder tener toda esa estadística al día de cuál es la necesidad, qué es lo que están trayendo, porque eso igual ya unido con la autoridad marítima que necesitan toda esa información para subir al GISIS, es importante y de ahí es que se maneja el tema de si nosotros tenemos la capacidad de poder, dependemos mucho de los usuarios. De hecho, ahorita mismo la Secretaría de Energía está haciendo una depuración de los usuarios porque muchos mantienen los tanques vacíos. Entonces, una de los requerimientos es que al usted solicitar una licencia, usted solicita un espacio de tanque. Si por X motivo viene otra persona y solicita ese tanque y ese tanque está lleno, no lo puede ocupar. Entonces, todas esas cosas estamos viendo lo que nos está haciendo menos competitivo a nivel mundial y queremos más adelante ir a hacer esas reformas para dinamizar la economía y tener más, como quien dice, esa oferta para poder suplir. Ok, licenciado Alexis, ¿cree usted que en Panamá no tenemos un tema de contaminación ambiental severo? Yo creo que gracias a nuestra posición geográfica, los dos partes del país es casi a nivel del mar, las brisas que nos cruzan, digámoslo así, no tenemos un tema crítico de contaminación como otras ciudades, pero considero que no se debe llegar a ese punto para tomar una medida al respecto. ¿Cree usted que existe alguna manera de poder llegar a una organización, a un grupo, como lo estamos haciendo en este momento, para tomar medidas
de qué nivel de contaminación tenemos nosotros en el aire. ¿Cree que podemos llegar y qué parte contribuye? Porque ciertamente hay tránsitos de las embarcaciones, ¿verdad? Es una pregunta un poco tough, lo sé, pero me gustaría saber su opinión al respecto. Yo tengo la mía, no la voy a exponer porque sería un poco egoísta, pero sí me gustaría saber la opinión de los demás acá al respecto de esa medida. No, igual, después podemos conversar en el café de su medida. Yo creo que hay ciertos puntos a establecer. Lo primero es los límites de las regulaciones. Justamente nosotros tenemos una regulación de tierra que es Copanit, que es la que regula todas las actividades de fuentes fijas, específicamente de diversos gases, y tenemos las actividades marítimas. Las actividades marítimas que justamente muchos creyéramos que en los puertos, por ejemplo, están regulados por Marpol, y no es así. Los puertos los regula Copanit. Entonces, ahí quizás es un poco establecer los puntos de referencia. La segunda es quizás los buques que vienen en tránsito y las aguas jurisdiccionales. Bueno, en el primer punto, quizás yo tenía hace muchos años la misma duda que usted, pero dentro del camino yo soy una persona que nos gusta no solamente tener la información, sino probarla mediante estudios. Hace 2 años nosotros realizamos un estudio durante 3 años, específicamente de todos los tránsitos por el Canal de Panamá, justamente en comparación para sustentar el beneficio ambiental de la medida de utilización del combustible destilado durante el tránsito y la regulación que teníamos hace 20 años por condiciones técnicas, después otros aspectos. El beneficio ambiental que arrojó el estudio, haciendo una comparación ya más técnica desde el punto de vista de carga de máquina, velocidad, uso de generadores, tipo de embarcación, calado, tipo de contenedores y demás, fue excelente. Y eso fue una de las medidas por las cuales soportó, o digamos fue el sustento para continuar con no solamente el uso del tipo de combustible destilado durante el tránsito, sino mantenerlo. Estamos hablando aproximadamente en cifras, 85% en reducción de SOx, o óxido de azufre, en los buques que transitan. 2, material particulado, que es justamente el que se ve, humo negro de justamente las embarcaciones por el combustible. Y otros gases contaminantes como el NOx y el CO2. Pero adicional, no nos quedamos solamente con esa parte del estudio, sino comenzamos a hacer un análisis justamente de la pregunta que le realizó a los compañeros, de qué tipo de combustible están utilizando los barcos al tránsito. Y comenzamos junto con un programa que denominamos Green Connection, a comenzar a recoger información y data de justamente el tipo de combustible real que usaban, con información técnica como el IAPP, el suplemento, también recogíamos, por ejemplo, si el buque tenía eficiencia y demás, y comenzamos a modelar. Y nos comenzamos a percatar que no solamente por el IMO 2020, sino 1 año y medio atrás, ya las embarcaciones estaban usando gas natural licuado durante el tránsito, que antes no se utilizaba. Estaban utilizando combustibles más limpios, específicamente por una regulación. Entonces, cuando llegamos a la conclusión de establecer los límites y áreas específicas y las normas que le aplican, nos dimos cuenta que justamente la regulación que tenemos en la actualidad, que se renovó el 1 de enero del 2020, que es el Notice to Shipping, justamente tiene un impacto positivo de la perspectiva del ambiente de gases contaminantes. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque hay que entender y conocer que los gases contaminantes todos no están regulados en el Marpol. El Marpol solamente regula 4 gases y hay un quinto que es el VOC o Volatile Organic Compounds, que solamente se regula en los tanqueros. Entonces justamente pensamos que todo lo que sale del stack está regulado. No, es justamente, y es lo interesante de la Organización Marítima Internacional, que justamente los estados van presentando sus propuestas. Así que, en conclusión, yo tengo unas buenas cifras, podemos mejorar, yo creo que es importante. Son cuantificables, pero también, sí, y en toneladas, las tengo hasta en toneladas, no solamente en porcentajes, sino en toneladas, pero yo creo que el punto importante de esto debe ser identificar las áreas. ¿Qué regla aplica a qué área? Porque muchas veces nos confundimos y pensamos que el área marítima comprende todo, y a veces no es así. Capitán, mencioné hace un momento que había embarcaciones que tenían pues más de 20 años, ¿verdad?
y que ellas de una u otra manera pues han venido adaptando sus maquinarias a los nuevos combustibles. Hablemos de riesgo. Hablamos del ambiente, hablamos del factor comercial, pero hablemos del riesgo de la embarcación. Lógicamente estamos empezando. ¿Considera usted que las embarcaciones que han venido adaptando su maquinaria al nuevo nivel de azufre en el combustible vayan a tener algún fallo durante la navegación a través del canal? Eso se va a generar posiblemente a final de año, tengamos unas estadísticas de la ACP. Hubiera sido bueno tener algún panelista de la ACP para tener esa estadística, pero bueno, igual yo lo sé, pero en cuanto me refiero al manejo de seguridad de las operaciones, los accidentes, si eso se va a generar, si se ha minimizado. Yo sí he percibido que se ha minimizado, pero a la vez cuantificar eso. ¿Cree usted que exista algún efecto de me va a fallar, voy a entrar en blackout, se me va a ir los generadores, no sé? ¿Qué piensa usted al respecto? Ok, eso ha sido parte también de los análisis que nos tocó tener en cuenta al momento de la implementación, el ir y profundizar en normas como la ISO 8217, que es la norma de calidad en la cual te da las directrices o los procedimientos para lo que es el blendaje de los combustibles y la calidad de estos, sabiendo de que, claro, el transformar o hacer la mezcla esa para que un combustible alto en azufre pueda llegar a los límites como de un very low sulfur fuel oil, genera una serie de combinaciones de químicos, pero la regulación te señala rápidamente que tiene que ser en base a compuestos orgánicos. Entonces, han sido parte de los análisis de la causa raíz que hemos estado dándole seguimiento a nuestra flota con respecto a, y esto también lo pudimos hacer en la pregunta anterior que me hacías con respecto a la preparación de los inspectores de la Autoridad Marítima de Panamá. Los inspectores de la Autoridad Marítima de Panamá hace 2 meses hicimos un plan para que visitaran los laboratorios que tenemos localmente en Panamá que hacen los Fuel Analysis Report, ejemplo Corlab o Seibold, que está aquí en Ciudad del Saber, en la cual tuvieron que hacer esas capacitaciones y ver a futuro si la Autoridad Marítima de Panamá también dentro de estas inspecciones tendrá que tomar muestras de los tanques de consumo de los buques para verificar en realidad que lo que está en un bunker delivery note es en realidad lo que está en el tanque de combustible de ese buque. Entonces, ya estamos en esos análisis. Hasta ahora las inspecciones van a ser netamente documental, bunker delivery note, oil record book, la familiarización de los tripulantes con los nuevos equipos, la familiarización de los tripulantes con el nuevo actor que es el FONAR, el reporte que vas a llenar en los momentos cuando llegues a un puerto y en ese puerto no haya combustible bajo en azufre. La norma te dice que bueno, ahí pudiera haber entonces la viabilidad de que ese buque llene ese formulario y esa es la única condición en la cual pueda tomar combustible alto en azufre. Sí, ciertamente el tema del FONAR es un tema interesante porque pues llegarán las embarcaciones que por una situación de navegación tendrán que desviarse por seguridad de la misma y reabastecerse en un determinado nivel de combustible. Pero me llama la atención el punto, tengo entendido, yo no he navegado, no es mi expertise, pero sí sé que para transitar alguna de las embarcaciones baja o utiliza combustible diésel o lo reducen en aquella época era heavy fuel oil y se baja el diésel para operar por efecto de la respuesta. Este combustible se espera y es un reto para los fabricantes de maquinarias y las adaptaciones del timing y las computadoras para que lean el nuevo combustible. Es un reto de seguridad, es un reto de explosión. Tengo entendido que el azufre en cuanto a manejo de temperatura también les ayuda y les proporciona el punto de ignición y todo lo demás. Entonces, es ahí la raíz de la pregunta. Dígame. Solamente aclarar un punto. A ver. Y yo, trabajo directamente también con los TBI, que son nuestros inspectores de
a las embarcaciones, los ingenieros y justamente con Capitanía de Puerto, así que quizás para dejar de aclarar esto y no darlo en el tintero. Justamente el objetivo de la regulación del uso del combustible va acompañado de una medida del cambio previo a la entrada al fondeadero. ¿Por qué? Por justamente evitar lo que se llama los blackouts. Los blackouts nosotros no permitimos que tú realices el cambio justamente, por ejemplo, tú entras a puerto y después vas a hacer tránsito, tú no puedes hacer cambio en puerto, porque tú necesitas que la máquina suba ciertas cargas y revoluciones para que inyecte el combustible adecuado, porque si tú haces el changeover, ahí tú puedes tener un blackout. Entonces, por esa situación, se pide que tú tengas 2 horas antes de llegar al anclaje. Si vas a entrar, tienes que hacer cambio. Si no, si entras a puerto y no hiciste el cambio, entonces tienes que salir, hacer el cambio, dar la vuelta como 4 horas y regresar, por un tema técnico. 2, justamente dentro de los combustibles que también se piden para el tránsito, nosotros no solamente evaluamos el azufre, evaluamos viscosidad y otros componentes que justamente lo hace un análisis químico que tenemos en Capitanía de Puerto para evitar lo que son los blackouts en esto. Y las estadísticas, por ejemplo, en la historia nos han demostrado que justamente la medida, la máquina tiene una relación con la eficiencia y el tipo de combustible. O sea que por eso tenemos las reglas muy claras y a veces nos dicen es que ustedes no van a hacer salir, pero es que si tú tienes un blackout va a haber un accidente. Correcto. Déjame aportar algo más, Chon, con respecto a eso. Bien, eso fue dentro de lo que es el escenario del canal, pero esto también se va a dar cuando el buque viene de una zona y va a entrar, ejemplo a lo que mencionabas anteriormente, a un ECAZón. Automáticamente ahí el barco tiene que hacer el change over del combustible 0.5 y hacer el cambio a 0.1 al momento, ejemplo, que entra a un puerto de Estados Unidos a tantas millas, él tiene que hacer el cambio. Parte de esto, la norma también te exigió de que el buque tiene que contar con algunos planes o procedimientos de change over, de cómo vas a hacer cuando haces ese cambio de combustible a bordo. Claro, esto genera dentro de la máquina algún tipo de sofoque dentro de la máquina, generando lo que son los famosos cat fines, estos temas residuos catalíticos, que en cierta forma te puede generar choques dentro de los pistones, y por eso es dándole el seguimiento y las horas de cambio que debe tener por el cambio de combustible. Belchor, este es un punto que me llamó la atención, que es la preparación de los inspectores en cuanto a tema documentado hasta el momento. Sabemos que la convención exige que un punto de muestra, un sample point. Ese sample point es una modificación que se tiene que realizar a las embarcaciones. Estamos preparados en Panamá para determinar dónde se debe tomar, si está correcta la instalación. ¿Saben nuestros inspectores? ¿Va a utilizar la autoridad de Panamá algún laboratorio para poder tomar esas muestras? ¿Se va a basar en las muestras? Porque eso está abierto hacia las autoridades rectoras de cada puerto. Es lo mismo, voy a entrar en un tema también que es de la actualidad, que es el lastre, y el lastre también va a tener puntos de muestra para poder ser verificado por el país rector que vaya la embarcación. Entonces, tenemos esa preparación. Me preocupa por el tema de que pasen las embarcaciones y digan, bueno, tomé el combustible en Singapur, y no voy a negar a Singapur, en otro país, y cuando llegan acá, ¿cómo podemos verificar? ¿Hay doctrina? ¿Hay algún procedimiento que se haya establecido? Porque sabemos que existe el formato de las revisiones que realiza la Autoridad Marítima de Panamá, pero no sé si se va a incluir todas estas modificaciones al respecto. Bien, casualmente en el día de ayer nosotros emitimos unos guidelines hacia todos los inspectores, que tenemos aproximadamente 300 inspectores a nivel internacional, que son los inspectores que se encargan de realizar las inspecciones de bandera, las Annual Safety Inspection, y junto con nuestros inspectores de Estado rector de puerto. Dentro de esas familiarizaciones, como lo mencioné anteriormente, se han hecho visitas a laboratorios, y casualmente conversaba con Nico ayer y le mencionaba, Nico, yo creo que la próxima semana voy a tener que llevar a mis inspectores a bordo a comenzar a hacer una familiarización desde tirar el plomo. Lo que hemos trabajado en barcaza o en barco petrolero, tirar plomo, es sondear el tanque, y quizás muchas veces
esta nueva norma nos va a llegar a que el inspector muchas veces va a tener que verificar si en realidad la cantidad que está en un libro o está en el bunker delivery note es en realidad la cantidad que está en ese momento del tanque. Y si los jefes de máquinas y los ingenieros de guardia están haciendo las actualizaciones y las debidas entradas a los libros. Es por eso que sí, hemos hecho las familiarizaciones con los laboratorios y a futuro estamos pensando llevar esto a resolución de que si en un caso extremo el inspector se vea en la necesidad de tomar una muestra del mismo tanque y poder llevarla a un laboratorio para medir de que ese combustible esté dentro de los márgenes que es el 0.5 de contenido de azufre masa-masa. Ok, antes de pasarle a Anet, un detalle porque mencionaste algo que me llama la atención, las tripulaciones, ¿verdad? Hablé de los inspectores a nivel mundial, ahora me pregunto yo, ¿las tripulaciones están preparadas para ello, para esta IMO 2020? ¿Tienen real conocimiento de lo que se está ofertando? Porque ellos son los que ofertan el producto, ¿verdad? Definitivo. Para el caso de los operadores de barcaza, por ejemplo, el tema está más en cómo no contaminar el producto que estás comercializando. Creo que ahí es la parte más crítica, porque realmente nosotros en un consumo diario seguimos utilizando diésel. O sea, en realidad nosotros como operadores de barcaza local no quemamos heavy fuel oil. El cambio del IMO 2020 no se siente en la bahía, porque nosotros no quemamos heavy fuel oil. Pero en el tema de la comercialización sí es bien importante el tema de la educación, de la preparación de la tripulación, de los productos que estamos manejando, porque son muy inestables y prácticamente lo que la tendencia está marcando es que cada barcaza tiene su propio producto. O sea, no están mezclando productos, no es esa multiplicidad que teníamos antes de que podíamos ofrecerte diésel, very low, por decirte, y heavy fuel. Los clientes se están manteniendo al margen para evitar contaminaciones en las líneas y decir, bueno, estás dedicado a diésel, estás dedicado a very low, tú te vas a dedicar a heavy fuel, pero no vamos a mezclarlo. Y creo que lo mismo está sucediendo con las líneas de las terminales. Ok, se me queda, ya me levantaron tarjeta amarilla, tarjeta roja, no sé, lo que quiera agregar. Gracias. Sí me gustaría agregar algo. La Secretaría Nacional de Energía, quien es el rector, nosotros para el próximo mes que salió de las mesas, estamos estableciendo la Comisión Nacional de Hidrocarburos, donde van a estar todas las entidades que de una u otra forma se relacionen con todo lo que, con el tema de hidrocarburos, al igual pues los sectores. ¿Para qué? Para poder establecer todas estas normas, pero una de las cosas que adelanto, que está viendo la Secretaría de Energía, cuál es la que dicta las políticas, y es algo innovador que ver lo que es la trazabilidad del combustible. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando de la trazabilidad del combustible y lo que le llaman los marcadores, porque una cosa que eso nos va a dar al tema de la calidad, que ya sea internamente, y poder de una u otra forma saber si el combustible salieron de las zonas libres de nosotros hacia lo interno y poder identificar los volúmenes y de dónde salió el combustible. Entonces esas son posibilidades que queremos que estudiar, pero obviamente bajo una mesa, comisión de hidrocarburos. Ok, Anet, Leonor, Demóstenes, Alexis, muchísimas gracias por este lujoso panel, darme el privilegio de compartir con ustedes pues, este foro, a la Cámara Marítima, a todos los invitados, a los estudiantes, a todos los presentes, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá dirigiendo este lujoso panel y lujoso foro. Pues un aplauso para ellos.